porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro para aprender un poco más acerca de la crianza respetuosa. Recuerde que esto es un proyecto que usted puede encontrar en las redes y que afortunadamente en este tiempo lo tenemos en el canal educativo. Por supuesto que no estoy sola para conversar acerca del tema de hoy. Como de costumbre, me acompaña nuestra buena amiga Rosanne Castellanos. ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto estar acá. Bienvenida una vez más para conversar acerca del tema de hoy, que muchas personas ya lo están esperando, sobre todo por la actualidad que tiene. Rosanne es doctora en Ciencias Psicológicas y también es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y gestora del proyecto Crianza Respetuosa. Cuando terminamos nuestra emisión anterior, dijimos, como suele suceder, cuál era el tema que nos iba a ocupar en la próxima emisión. Y es que en la actualidad en nuestro país hay una fuerte ola de migración y eso ha provocado, por supuesto, que muchos niños, niñas y adolescentes se hayan quedado sin sus cuidadores principales. A veces papá, a veces mamá, a veces los dos, y existen tantas historias como familias pudiéramos encontrar. Así es. Entonces, me gustaría, Rosanne, comenzar por una pregunta básica. Este proceso migratorio, este hecho de que los niños estén sin sus cuidadores principales, ¿afecta a los niños de todas las edades? ¿Cómo podemos ver esto? A ver, la respuesta es sí. Lo que vamos a ver cómo afecta en cada caso, pero obviamente los niños, su razón de ser lo tienen muy claro, que es por quienes le dieron la vida, mamá y papá, y siempre, incluso cuando estén muy bien cuidados por otros, anhelan y sufren el hecho de estar por algún periodo prolongado sin esos cuidadores principales. Ahora, el nivel de afectación va a ser diferente. Los niños pequeños, antes de 3 años, por la inmadurez de sus procesos, van a tener un proceso inicial de extrañar a esas personas que les están faltando, pero ahí donde aparece una figura sustituta que es capaz de, sin introducir nuevos cambios más allá de los que se han ido, las personas que se han ido, esos cuidadores principales, tratar de mantener todas sus rutinas y darle afecto y un tratamiento bueno a esos niños, pues tienen una capacidad de recuperación. Ahí lo que sí va a pasar es que se van a desdibujar más rápido los vínculos con mamá y papá, porque justo por la inmadurez de esos procesos cognitivos, aunque han sido muy importantes hasta ese momento, van a tender a diluirse un poco, y cuando se produzca el reencuentro, entonces hay que activar nuevamente esos vínculos. Se hace, pero hay familias que dicen, siento como si no me conociera. Sí, tienes que volver a construir ese vínculo con el pequeñito, con la pequeñita, por su corta edad cuando ocurrió la separación. A partir de los 3 años en adelante ya es diferente, porque ya el niño empieza a tener otro nivel de madurez en relación con esto, y por supuesto empieza a extrañar de una manera más consciente a mamá y a papá, y por tanto hay que estar muy enfocado en cómo hacer este proceso lo menos dañino posible. Y ya había dicho que una cosa que es muy importante es tratar de hacer los menos cambios sobre ellos en relación con, por ejemplo, cambiarlos de vivienda, de comunidad, de escuela, de círculo infantil, además de que se han ido los cuidadores principales. Ya avanzando en las etapas, es decir, en la medida en que el niño crece, su sensación de extrañar se va haciendo más clara, y en los adolescentes se incorpora otro problema, que es el hecho de que el adolescente necesita, además del afecto y la compañía de sus cuidadores principales, una capacidad de supervisión de la conducta que a veces se delega en terceros que no la pueden hacer con ese nivel de efectividad, y se empiezan a dar situaciones complicadas en relación con un poco irse del control a los niños, los adolescentes, porque les está faltando esa función de control. Es decir, no es que ellos se estén portando mal, es que está faltando una función de supervisión a través de la comunicación cotidiana de esos cuidadores principales. O sea que esa es otra, digamos, otra arista de dificultad que se da específicamente en la adolescencia. Y estos problemas, Rosanne, que por supuesto estamos hablando en términos muy generales porque cada situación es muy específica. Exacto. Pero en sentido general, estos problemas que suelen darse, ¿cómo podemos paliarlos? ¿Qué se debe hacer?
Bueno, decía y reitero, tratar de incorporar los menos cambios adicionales a la ausencia de esa mamá y de ese papá en la medida de lo posible, porque estamos hablando de una manera general, pero a veces no queda de otro que incorporar otros cambios. Ahora, saber que mientras más cambios se sumen, pues mayor puede ser el desajuste que se va a producir por un tiempo en los niños. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que no se puede decidir quién se va a quedar con el niño, la niña o el adolescente en función de la comodidad del adulto que se va, la persona que yo tengo más, digamos, que a mano, porque es quien se está ofreciendo hacerlo. Yo tengo que ponerle igual, que hemos hablado todo el tiempo, que crianza respetuosa se enfoca en los niños y no en los adultos. Yo tengo que ponerle mucho pensamiento a elegir a esa persona, y sabemos que es complicado, pero tiene que ser una persona que en primer lugar conecte con los niños y los adolescentes a través del afecto, y que entonces a partir de ahí pueda hacer todas las funciones de educación, de control de la conducta y todo lo demás. Yo no puedo, una persona porque, no sé, porque va a tener mano dura para poder, por ejemplo, al adolescente mío, no, eso no va a ir bien, porque lo que primero tiene que ser una persona que esté en disposición de darles afecto, quererlos, comunicarse con ellos, y luego el cumplimiento de todas sus funciones. Es una persona que además le va a tocar los desajustes, por tanto tiene que tener una capacidad de poder lidiar con eso. Es lo otro que de alguna manera es muy importante, estar muy atentos a todos los cambios, porque se van a dar cambios que tienen que ver con un duelo que está experimentando un niño, porque aunque no es para siempre la separación, por un tiempo le van a faltar cuidadores principales, y por tanto está en un proceso de duelo, y hay que estar atentos a las cosas que se puedan ir dando para acompañar ese proceso, porque no podemos evitarles ese proceso. Es decir, el duelo, todos los duelos que los niños viven, hay que dejarlos que los experimenten, porque así es como lo elaboran y salen con un proceso de crecimiento a partir de ahí. Entonces hay que estar receptivos, es decir, atentos a lo que pueda estar sucediendo para poder acompañar esos cambios. Más o menos por ahí es lo general que hay que tener en cuenta. Y en el caso de los niños, como ya hablábamos, ¿ayuda en algo el hecho de que el niño o el adolescente sea consciente, sepa que la separación no es para siempre, que va a existir un reencuentro? ¿Cómo manejar esta información? Es muy importante decírselo, pero más allá de decírselo, es decir, obviamente los niños, mientras más pequeños, por más que esa lógica del adulto, de que es temporal y que nos vamos a reencontrar y que vamos a estar mejor, no los convence por sí solo. Entonces tiene que haber una comunicación y que el niño perciba que estamos ahí constantemente y con esa promesa de futuro. Ahora, hay una precisión que hay que tener con el asunto, y es que tampoco el nos vamos a reencontrar puede alimentar una inmediatez, y eso hay que tenerlo en cuenta en función de la edad de los niños, que mientras más pequeños tienen hasta incluso menos noción del tiempo, porque se desordena su conducta, esa conducta que tienen que tener lo más equilibrada posible mientras dura el tiempo de que los cuidadores están creando las condiciones. Entonces hay que tener también un poco el tino de sí, nos vamos a reencontrar, pero no todos los días alimentar el ya pronto, porque el ya pronto también desordena. Es decir, un niño pequeño, el ya pronto puede ser mañana, puede ser hoy por la noche, porque por su funcionamiento cognitivo es así. Y los niños más grandes, el ya pronto los puede hasta desubicar, desenfocar de las rutinas, como por ejemplo la escuela. Es decir, estamos viendo muchos niños que pierden la motivación por los estudios, porque si yo no voy a seguir en Cuba, ¿para qué yo tengo que seguir tan enfocado en los estudios? Entonces, sí, el dejar claro que es temporal, pero hay que tener también una noción muy objetiva de que esto también desordena a los niños porque están ansiando ese reencuentro. Y por supuesto nosotros vamos a seguir conversando acerca de este tema durante toda la emisión, porque me imagino que en casa haya muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién es la persona ideal para quedarse con los niños, teniendo en cuenta los abuelos, los tíos, la familia, que ya ahorita más o menos hablaste de eso, pero yo creo que podríamos especificar un poco más. Y bueno, las preguntas frecuentes que también en su momento llegarán ya con el sentir propio de la familia. Ahora te propongo ver uno de los materiales de UNICEF. ¿Te parece bien? Como siempre, la pausa esta que hacemos en nuestro programa. Así que adelante, disfrútelo y enseguida regresamos. Todos los niños tienen derecho a una familia.
Continuamos hoy conversando acerca de la migración de los cuidadores principales, uno de los temas más actuales y yo diría que también más sensibles que podemos tratar bajo la sombrilla de la crianza respetuosa. Así que ya habíamos comentado las primeras precisiones acerca de este tema. Recuerde que estoy conversando con Rosanne Castellanos, doctora en Ciencias Psicológicas y profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente de la Facultad de Psicología, por demás gestora del proyecto Crianza Respetuosa, y que todo esto tiene muchísimo que ver con las vivencias que tienen día a día en este propio proyecto. Habíamos hablado, Rosanne, acerca de la importancia de saber con quién se queda ese niño, niña o adolescente. Y yo creo que por ahí debemos comenzar este segundo tiempo de conversación. ¿Quién debe quedarse? ¿O tiene que ver tal vez con la edad del niño? ¿O tiene que ver con afinidad? ¿Son siempre los abuelos? No sé. ¿Cómo ves todo este proceso? Primero, está claro de que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo mental, es decir, hacer un análisis de quién pudiera ser esa persona, también contando con las posibilidades que tiene cada familia. Por ley y por una cuestión de identidad, cuando falta uno de los cuidadores principales, debería ser la otra parte. Es decir, si mamá y papá están separados, por ejemplo, y esto lo estoy diciendo porque tiene que ver con lo que vemos todos los días, tanto en la consulta de psicología como en el proyecto. Si mamá y papá están separados y va a emigrar mamá, habría que ver si papá está en condiciones de quedarse con los niños porque es quien debiera ser, pero además hay que entender que para un niño, mamá y papá son mis dos pilares básicos y por tanto el hecho de que falte uno y yo me quede al cuidado del otro es bueno desde ellos porque es como que yo soy importante, porque no está mi mamá, porque va a estar fuera un tiempo, pero voy con mi papá. Obviamente esto no se puede, y lo decías ahorita y es muy bueno, llevar de una manera mecánica, porque si papá es un papá distante, normalmente, o es un papá que no se le dan bien los cuidados desde lo afectivo y va a ser la persona que entonces va a tener que estar todo el tiempo, pues tampoco es que yo mecánicamente instrumente que porque está mamá se queda con papá, porque no sería la figura idónea en ese caso. Pero ahí donde es un papá comprometido, que atiende sistemáticamente a los niños, que hay una muy buena relación, debería ser la otra parte quien se ocupe. Y estoy partiendo de la situación de que sea mamá quien salga, pero sería igual niños que estuvieran con papá, y entonces obviamente debería ser mamá. En Cuba usamos mucho, y vamos a tener un programa para hablar de eso específicamente, a los abuelos como ese apoyo fundamental que tiene la familia, y hay muchos niños que están quedando al cuidado de los abuelos. Los abuelos efectivamente son personas dentro de la familia con una sabiduría y una capacidad de atender los cuidados de los niños, pero que en el rol de abuelo, y hablaremos de eso en otro programa, se sienten un poco sobreexigidos por su edad, por sus características, cuando les toca ser los que estén todo el tiempo al cuidado. De alguna manera, como digo yo, tienen que dejar de ser un poco abuelos y convertirse en esa mamá sustituta, en ese papá sustituto, porque no es el mismo rol el de abuelo que el de mamá y papá. Entonces, si va a ser con abuelos, igualmente deben ser abuelos que tengan la fuerza, la energía, la capacidad de que además conectes afectivamente, y en eso los abuelos suelen ser muy buenos, pero al mismo tiempo controlen la conducta, eduquen, porque no se pueden desequilibrar esas cuestiones. Entonces, por eso es que hay que seleccionar. A lo mejor no es una abuela la persona más requerida, a lo mejor es una tía, es decir, hay que ver dentro de eso y poner el foco en los niños y no tanto en los adultos como solemos hacer. Me quedé así un poco oída porque es que estaba imaginando tantas y tantas situaciones, a ver, porque me imagino que tampoco sea lo mismo cuando el tiempo es más corto o cuando el tiempo se va a extender un poco más, y ya lo sabemos de antemano, o sea, no es lo mismo 3 meses con alguien que 3 años. Exactamente. Es complicado. Y eso me lleva, Rosanne, a otra pregunta así inmediata. Ya tenemos con quién se queda el niño, ya ese proceso está resuelto, ya se llevan bien y es la persona encargada, todo genial. Sin embargo, en la distancia seguimos siendo mamá y papá, y hemos hablado aquí una y otra vez de la importancia de la conexión con nuestros hijos. Exacto. ¿Cómo mantener esa conexión a la distancia en cada uno de los casos? Porque no es lo mismo, lo has dicho una y otra vez, el niño de 3 años que el de 8 que el adolescente. Exacto. ¿Cómo hacemos? A ver, una comunicación sistemática que por suerte hoy contamos con el apoyo de los celulares, y en ese sentido pues hay que echar mano de ese recurso y explotarlo al máximo. Hoy sabemos que tampoco se vive igual la lejanía por el contar con esa herramienta que hace que
a veces está más pendiente del niño a la distancia que cuando lo tenemos al lado, precisamente porque estamos lejos, queremos estar más al tanto de todo y por tanto es muy recomendable usarlo. Con los niños pequeñitos hay que ver, porque el niño pequeñito no entiende muy bien, antes de los 3 años, en función de cuán inteligente sea o no el niño, el hecho de que la persona esté en el teléfono y luego no esté, y se puede desorganizar y generar un estado de ansiedad, pero ya de 3 años en adelante los niños entienden perfectamente la llamada, la videollamada, que hay que usarla más mientras el niño es más pequeño. Si sabemos, siempre hay que aterrizarlo toda a nuestra realidad, que las videollamadas no solo son más costosas, sino que pierden calidad en función de la conexión, y a veces es básicamente ver a la persona, pero entonces no se escucha bien, pero a los niños pequeños les hace falta esa imagen, no solamente el mensaje de voz, sino la imagen, y por tanto hay que tratar de explotar ese recurso, buscar la conexión y que eso se pueda dar. Ya de ahí en adelante se puede alternar entre la imagen, pero también mensajes de voz, audios, y mientras más grandecito es el niño, ya tiene un celular a mano, ya sea por un adulto que se lo presta o porque lo tiene propio, pues todo lo que se puedan por ahí comunicar para hacer casi como que están al lado de ellos es lo que más se recomienda. Ahora, en esa comunicación hay una tendencia de la crianza tradicional de cómo te estás portando, pórtate bien, no le des trabajo a la abuela, fíjate para que podamos estar más tiempo juntos, para yo no estar cansada, para yo no estar preocupada, yo poder trabajar, yo poder centrarme. Eso a un niño no le dice nada. Un niño está siendo niño y ni se puede portar mejor porque no están todos los días. Si yo me puedo portar mejor, como tú decías, una semana. Si yo puedo una semana portarme lo mejor posible siendo una niña de 7 años, porque es una semana, pero yo no puedo estar 6 meses y un año portándome bien todos los días. Entonces hay que hacer una comunicación que conecte con el niño, primero para que el niño entienda eso, de que yo estoy lejos pero estoy, no es eso, sino jugar contigo, cantarte, conversar de tus cosas, que me cuentes el problema del día, cómo lo resolviste, en qué te puedo ayudar, es decir, conectar con el niño. Eso es fundamental, que en ese momento en el que se hable con el niño, si fue una sola vez al día, yo conecte, más que decirle pórtate bien. Se va a portar mejor en la medida que yo conecte más, porque va a tener menos desajustes relacionados con esa ausencia. Y tiene que ver con cambiar el chip, porque es lo que suele suceder. Pórtate bien, ¿no? Él va a seguir siendo niño, y es ver cómo lo ayudamos y lo acompañamos. Incluso desde mi conexión yo puedo dar consejos que no es pórtate bien, que van a ayudarlo a sentirse mejor y a portarse mejor. También a veces como, ven, vamos a hacer vamos a quedar en algo, y es como comprometerlo un poco a determinadas cuestiones. Si tiene una abuela que está, mira, lleva 3 días que no puedo, mira, a ver, es como la complicidad, vamos a ayudar a la abuelita, y es diferente que pórtate bien. Es la conexión esa que hay que buscar. Bueno, pues entonces hay mucho que hacer, y yo creo que también será importante que en cada momento se solicite la ayuda especializada, que yo me imagino que ante estas situaciones, bueno, pues realmente a veces se requiere, a veces realmente hace falta, porque se nos va de las manos. Ahora, Rosana, hemos dado muchísimas orientaciones de lo que debemos hacer, y yo voy a hacerte una última pregunta. ¿Qué no debemos hacer, ni los que están lejos ni los que están cerca, en el afán de ayudar a los niños y adolescentes? A ver, los que están lejos, sobre todo, no hacer promesas que no pueden cumplir. Lo hablábamos al inicio del programa, si yo no tengo claridad ni perspectiva temporal, es mejor tratar de crear las condiciones y estar presente a través de esos recursos del teléfono, que estar haciendo promesas que realmente llegan a desesperanzar a los niños. Es decir, eso de estar esperando todos los días por algo que me estás diciendo que va a ser pronto, y no es pronto, y pasa en meses y años. Entonces, yo, si no tengo claridad, pues enfocarme en que las cosas vayan marchando ahí hasta que se pueda dar el encuentro, y conectar con ellos, es decir, no estar regañándolos, sabiendo que hay desajustes que tienen que ver justo con mi ausencia, a ver cómo yo lo logro, pero enfocarme en eso. El que se queda no puede tratar al niño con lástima porque no están los padres, no puede dejar de requerirlo, de enseñarle las cosas que le toca aprender, porque además no lo puedo diferir, esto no lo puede aprender cuando se vuelva a encontrar con su mamá y su papá, es en cada momento hay que estar enseñando a los niños. Entonces hay que organizar que la vida funcione igual en los papeles que nos tocan de conducirlos, de
enseñarlos de normas, límites, de todo lo que sucede. Y lo que sí sería totalmente negativo es que no les demos el apapacho afectivo que necesita un niño. Eso no le puede faltar a un niño cuando se queda, porque esa sensación que ya siempre experimenta de un poquito me he quedado solo, un poquito me siento un poco abandonado, si además quien me está atendiendo en el día a día no logra darme eso, pues va eso sí calando incluso en el valor que siente el niño que tiene o que no tiene. Entonces, más o menos esas enfocarnos en cuestiones estas no cuestiones. debemos hacerlas. Y yo insisto, buscar la ayuda especializada, como seguramente lo han hecho muchas personas, y por eso tenemos preguntas que son más frecuentes que otras en este grupo de crianza. Así es, Susana y Luisito van a hablar ahora, son 2 preguntas, pero son las que tienen, digamos que más frecuencia de aparición en nuestro proyecto, en el canal de Telegram, y bueno, ahí están ellos. Hola, en el día de hoy la primera pregunta dice así: ¿qué señales nos pueden indicar síntomas de afectación en los niños cuando su papá emigra? Pues, a ver, existen muchos tipos de síntomas que nos pueden estar indicando que existe un malestar producto a la emigración de uno de sus cuidadores principales. ¿Por qué? Porque, bueno, como mismo dice la palabra, cuidador principal es el vínculo afectivo principal que se va a generar en el niño, el primario, el más importante para él, su papá y su mamá. Entonces, esto quiere decir que el separarse de ese vínculo y no poder verlo a corto plazo, pues va a ser muy difícil, va a generar, por supuesto, en él mucho malestar de todo tipo. Estos pueden ser emocionales, el niño se puede mostrar irritado, agresivo, puede llorar, puede estar muy triste, puede molestarse a menudo, puede frustrarse por no poder ver a su papá o a su mamá, puede dejar de comer o puede empezar a dormir mal, puede volver a orinarse en la cama después de haber logrado el control de esfínteres. O sea, son múltiples las causas. Incluso puede llegar a decir explícitamente que él se siente molesto y triste por eso que está pasando. Incluso puede llegarse a reforzar si nosotros como adultos no realizamos un buen manejo de esa situación. Es importante contarle al niño lo que está sucediendo para que el niño tenga una preparación previa a ese evento, a que logre captar y asimilar que ya no va a poder ver más a ese cuidador, a pesar de que eso por supuesto le va a doler, le va a generar malestar y posiblemente le genere mucho más malestar el no saber por qué no ve a su papá o a su mamá más, o por qué no lo llevaron con él o con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí el niño se empieza también a imaginar que puede ser que él se haya portado mal o que su papá o su mamá no lo quieren más. Entonces es importante decirle al niño lo que está sucediendo. No solo previamente, sino durante el proceso, que es la segunda pregunta que estaremos trabajando también. ¿Qué hacer? Pues ya aquí le estoy dando muchas pistas para poder manejar estas situaciones. Hay que tener mucha paciencia. Incluso empezar a vincular previamente a la persona que se va a quedar con el niño para que comience a entender la rutina de vida. Esa persona se tiene que adecuar a la rutina de vida del niño para que él tenga el menor malestar posible, porque va a tener malestar, porque está perdiendo sus cuidadores principales. Sin embargo, esto puede ser menor cuando no existen ningún otro cambio significativos. Si hay posibilidades que ese niño se mantenga en el mismo hogar, si hay posibilidades de que el niño mantenga su misma rutina de vida y que esas personas lo acompañen y lo entiendan y que previamente ya esos vínculos se hayan reforzado para que el niño no sienta que haya cambiado demasiado todo con esa pérdida. Porque cuando hay una pérdida es importante pasar un periodo de duelo para poco a poco ir sanando esa herida emocional que se va generando. Entonces, queda mucho trabajo por hacer, mucho esfuerzo y qué mejor que las tecnologías
para mantener esa comunicación con esos cuidadores principales. Por supuesto, esto también debe tener un manejo. Se trata justamente de llegar a convenios entre el niño y los cuidadores, porque sabemos que ellos van a tener un trabajo, van a tener horarios, pero el niño también tiene sus horarios y tiene sus espacios. Si un cuidador llama en medio de un espacio de juego del niño, lo más probable es que el niño no quiera retirarse de su espacio de juego, y eso el cuidador lo tiene que entender. Al igual que si el cuidador tiene poco tiempo y cuando puede llamarlo determinados horarios, el niño tiene que entender también, hay que explicárselo, hay que hablar con él, que papá y mamá tienen determinados horarios y que cuando él puede llamar es en ese, y que el niño tenga la oportunidad de hablar con él y de reforzar ese vínculo, que estoy seguro que el niño va a estar de acuerdo. Lo que pasa es que, por supuesto, si entran en conflicto estos intereses y estas limitaciones, por supuesto que va a ser difícil, pero hablando las cosas se pueden llegar a resolver. El niño no avanza, quiere que le abran. Guarda el coraje en su interior. Si alguien sabe de adivinanzas, que me diga por qué. Llueve en su rostro forjado en lágrimas. Ya no le venden la papeleta, se cansó de tanta veleta. Aún tiene sombras que lo atormentan, y aunque el niño creció, sigue disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Entre afecto y pena nació su condena. Es el esclavo del fruto del amor. Ya no le venden la papeleta, se cansó de tanta veleta. Aún tiene sombras que lo atormentan, y aunque el niño creció, disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Sigue disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Que el niño creció y no le dio tiempo a jugar, a salir con amigos, reír o experimentar. Lo echaron del camino, no sabe por dónde iba. Grita y nadie lo escucha, no se cansa de llorar. Sigue disparando contra el viento, aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Sigue disparando contra el viento, suplicando atención aunque se queda sin aliento. Sabe cómo decirlo pero lo grita por dentro. Ya se quedó sin voz y el sufrimiento se hace eterno. Y
como es habitual, después de disfrutar de la música, solamente nos queda tiempo para despedirnos, pero con la promesa de un nuevo encuentro y, por supuesto, otro tema de interés. ¿De qué hablaremos en la próxima emisión, Rosanne? Bueno, lo habíamos dicho, vamos a detenernos en los roles de los abuelos en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Que es un tema que para nosotros puede durar, en lugar de 27 minutos, 66. Porque aquí tenemos una cantidad de abuelos en el colectivo que, bueno, vamos a ver cómo nos va en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos de vuelta. Gracias también a usted, familia, por acompañarnos. Recuerde que esto es Crianza Respetuosa, un proyecto que usted puede encontrar siempre en las redes, pero durante este tiempo, afortunadamente, y espero que por mucho más, también en el educativo. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Crecer.